el día del amor, el día de la amistad, muchos abrazos, muchas flores, ¿verdad? Muchos presentes y tal, mucho chocolate, muchas cosas hermosas. Y bueno, mis hermanos, está bien, es una celebración bonita. ¿Por qué? Porque es una celebración donde se pueden expresar, ¿verdad? Cuánto se aman, cuánto se estiman como amistades, cuánto se quieren, se visten de rojo, se reparten flores, todo eso es lindo. Es hermoso. Ojo, que no estoy, quiero que esté presente, que yo no estoy en contra de celebrar fechas preciosas como el 14 de febrero. Pero hoy quiero que usted se enfoque y preste atención, porque esta es la oportunidad que tenemos para abrir la palabra de Dios, para reflexionar, para profundizar en ella. Y hoy queremos nosotros celebrar el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Hemos estado hablando de los atributos de Dios, ¿verdad? Hemos hablado de la santidad la semana pasada. Hoy queremos hablar qué significa decir que Dios es amor. ¿Qué entendemos cuando decimos Dios es amor? Por eso que el título del mensaje el día de hoy es lo que significa Dios es amor. Y desde la palabra de Dios vamos a meditar, porque en el libro de Primera de Juan, vamos a estar en el capítulo 4, ¿ok? Libro de Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer todos juntos lo que dice este pasaje. El que está aquí en la pantalla es Reina Valera del 60. Y yo tengo aquí conmigo también Nueva Versión Internacional, para ir mirando los dos textos, las dos traducciones, de tal manera que nos pueda ayudar el día de hoy a que realmente, quizás a partir de hoy, abracemos con entendimiento, con convicción, con seguridad, que Dios es amor. Amén. Así que la palabra de Dios nos dice, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, como un acto de reverencia para la palabra de Dios. Yo sé que es necesario que el Espíritu de Dios el día de hoy obre en nuestros corazones, obre en nuestras mentes, obre en nuestras vidas, y que nos ayude a que no nos distraigamos por cosas que no tienen mucha importancia, y que más bien nos enfoquemos el día de hoy en su palabra. Dice su palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Hemos orado en el tiempo de peticiones, hemos orado también en nuestros diezmos y hemos pedido que el Espíritu de Dios nos ayude a enfocarnos en su palabra para poder entender qué significa Dios es amor. ¿Qué significa Dios es amor? Mis hermanos, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, Juan le está escribiendo a judíos cristianos, a judíos mesiánicos. Y en esta carta nosotros podemos resaltar tres cosas que va a ser necesario para que el día de hoy podamos alimentarnos de esta preciosa palabra. Primero, vamos a tratar de entender lo que no significa la palabra Dios es amor. Lo que no significa. Luego, en segundo lugar, vamos a hablar lo que significa decir que Dios es amor. Y en tercer lugar, si este pasaje nos revela lo que no es y lo que es la palabra Dios es amor, o lo que es el amor de Dios, ¿cómo debemos vivir el amor de Dios? ¿Cómo debemos vivir el amor de Dios? Por lo tanto, quiero empezar con el primer punto, lo que no significa la palabra de Dios. Déjalo ahí, mi hermano, porque hay algo que nosotros los cristianos enfatizamos mucho, el versículo 10 y el versículo 19. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que enfatizamos como creyentes, que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Y entonces ahora quiero pasar con ese primer punto, que es lo que no significa que Dios es amor. Cuando las personas hablan de lo que no significa Dios es amor, dejémoslo ahí. Entonces vamos a poner los versículos 8 y 16, el anterior, mi hermano, ese mismo. Quiero que nos enfoquemos aquí, porque en algunos idiomas, o en muchos idiomas diría yo, la gramática de esos idiomas permite mover las palabras, ya sea del principio a fin o viceversa, pero al final el significado de esas palabras es lo mismo. Por ejemplo, en la gramática de español nosotros podemos decir, una esfera es un objeto redondo. Y también podemos decir, un objeto redondo es una esfera. Y significa lo mismo. Pero tengamos mucho cuidado cuando usamos la palabra de Dios y queremos hacer esos cambios de palabra a nuestra conveniencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el primer error que tienen muchas personas es pensar que el término Dios es amor significa que el amor es Dios, que el amor es Dios. Y quiero explicar un poco acerca de eso, porque claramente dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero muchas personas confunden la expresión Dios es amor con decir que el amor es Dios. Y es posible, mis hermanos, es muy posible que las personas sientan un tipo de amor sentimental como el 14 de febrero. Muchas personas es posible que sientan un tipo de amor eros, pero no necesariamente es el amor de Dios. No necesariamente es el amor de Dios. Es común, muy común, que la pareja homosexual defienda su unión
escúchalo bien, defienda su unión exaltando la bandera del amor. Dicen que están juntos porque se aman, porque sienten un amor mutuo. Y si los cristianos, entonces nos confrontan, dice, y si los cristianos dicen que Dios es amor, entonces no estamos pecando porque nosotros nos amamos. Pero ¿qué dice la Biblia? En primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando de un sentimiento. La hermana Monín dijo que Dios llora. Es verdad, Jesucristo lloró. Pero Dios Espíritu, la Biblia habla y usa palabras que en teología se llama antropomorfismo, para poder entender cuál es el amor de Dios hacia la humanidad. Y no necesariamente Dios tiene manos, no necesariamente Dios tiene cabeza, cerebro, ojo, oídos o orejas. Dios no es un ser humano. Es un Dios encarnado en Jesucristo. Jesucristo lloró, Jesucristo le dolió, Jesucristo tuvo hambre. Pero cuando hablamos del amor de Dios, no es un sentimiento. El amor de Dios es un poder que viene de Dios y que tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De haber enviado a su Hijo en propiciación ¿de qué? De nuestros pecados. El amor de Dios no es un sentimiento. Es un propósito, es un poder que tiene un propósito. El amor de Dios tiene el propósito de revelarnos el pecado. Cuanto usted conoce más el amor de Dios, más va a conocer su pecado. Cuanto más sensible sea el amor de Dios, más sensible va a ser a su pecado. La Biblia nos acaba de manifestar esa verdad. Porque el amor de Dios no es un sentimiento, es un poder que tiene un propósito para revelarnos nuestros pecados, para traernos al arrepentimiento en Cristo, para tocar el corazón, impactar las mentes y transformar el alma para que Dios sea honrado en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, el asunto no se trata de que las personas digan, yo te amo, y su vida no sea transformada. De nada sirve que hoy le cantemos al Señor, Señor, te amamos, si nuestra vida no está siendo transformada. No has recibido el amor de Dios. Si es así, no has recibido el amor de Dios. Porque el amor de Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para tocar la mente, para hacernos ver nuestro pecado. Ese es el amor de Dios. Lo que pasa es que somos latinos. Y como latinos somos muy románticos, ¿verdad? Y nos encanta volar en la nube con una flor y un corazón y un globito. Y eso está lindo. Por eso es que empezamos diciendo lo que no es, lo que no significa decir Dios es amor. Hay otro error de las personas acerca del amor, de esa palabra Dios es amor. Porque creen que Dios es amor, entonces Dios es solo amor. Y eso es otra cosa equivocada. Pensar que Dios es solo amor, que ese es su único atributo, el amor, Dios es solo amor. Y no malinterpreten que en esta iglesia se predica la gracia de Dios. Y se predica el amor de Dios, pero también se predica la justicia de Dios, se predica la santidad de Dios, se predica la omnipotencia, la omnisciencia, y vamos a seguir predicando esos temas. Porque el decir Dios es amor no significa que Dios es solo amor. La Biblia nos muestra que Dios tiene otros atributos. La santidad de Dios, que hablamos la semana pasada, la ira de Dios, la justicia de Dios, etc. Entonces, Dios no es solo amor. Si en las iglesias que tienen la bandera del arco iris, ustedes conocen esas iglesias que tienen la bandera del arco iris, ¿verdad? Si en las iglesias que tienen la bandera del arco iris solo se predica que Dios es solo amor,
¿Qué pasa cuando la Biblia le revela la justicia de Dios? ¿Qué pasa en esas iglesias cuando la Biblia habla de la ira de Dios? ¿Qué pasa en esas iglesias cuando la Biblia habla de un Dios que envía a los pecadores no arrepentidos al infierno? Sabemos que Dios es un todo en sí mismo. Es un todo en sí mismo. Por eso que en esta iglesia, cuidado con pensar que Dios es solo amor. Dios es un todo en sí mismo. Y voy a explicar un poquito más acerca de eso. Porque cuando hablamos del amor de Dios, hablamos que toda su esencia es amor. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos que toda la santidad es su esencia pura y completa. Toda su esencia nos muestra su justicia. Toda su esencia nos muestra su amor. Por lo tanto, cuando decimos o cuando ponemos por encima de todo que Dios es amor y nos olvidamos de los otros atributos, por ejemplo, que Dios es santo, ¿qué va a pasar cuando decimos solamente Dios es amor, pero minimizamos que Dios sea santo? Bueno, terminaremos viviendo una vida de libertinaje, sin frutos, sin amor hacia el prójimo. ¿Qué pasa si decimos que Dios es solamente justo y santo? Y menguamos la verdad de que Dios es amor, y menguamos la verdad, por ejemplo, de que Dios es amor en toda su plenitud. Bueno, terminaremos siendo cristianos legalistas, esclavos del miedo y de la ira de Dios. Por eso, mis hermanos, es importante conocer al Dios de la Biblia. Conocer al Dios de la Biblia. Hay otro error para poder mencionar lo que no significa que Dios es amor. El otro error viene de los hipercalvinistas. Los hipercalvinistas dicen esto: Dios solo ama a sus elegidos y no tiene ningún tipo de amor por el resto de la humanidad. El que diga eso, bueno, no sé si ustedes conocen qué es el calvinismo. Por lo menos desde que me conocen a mí, conocen a un calvinista. Pero no soy hipercalvinista, porque el hipercalvinista dice que Dios solo ama a sus elegidos y no tiene ningún tipo de amor por el resto de la humanidad. Es verdad que la Biblia afirma que Dios ama de manera especial a sus elegidos. Es verdad, Efesios 2, 3, 9. Es verdad que Dios ama de manera especial a sus elegidos. ¿Qué dice? En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, está hablando por los elegidos, un amor especial. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso se llama gracia salvadora. Un amor especial de Dios por sus elegidos. Estaban muertos, todos estaban muertos. Pero de esos muertos y de esa misma masa, Él elige a los que van a recibir la salvación. Eso se llama gracia salvadora. Pero estábamos hablando de los hipercalvinistas, ¿verdad? Bueno. También es cierto que Dios es amor y por amor a sí mismo fue capaz de derramar su bondad,
llamada gracia común a una humanidad rebelde, malvada y pecadora. También Dios muestra su amor y su bondad a una humanidad rebelde, malvada y pecadora. Mateo 5:45. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. ¿Quiénes son los justos? Los que han creído en Jesucristo. ¿Quiénes son los injustos? Los que no han venido todavía a Cristo. ¿Quiénes son los buenos? Usted me dirá, pastor, yo conozco uno bueno, mi vecino. No es cristiano, pero me corta la grama gratis. Me ayuda, no, es una persona bien buena. Bueno, no estamos hablando de la bondad de lo que tú entiendes como bondad. Estamos hablando de la bondad de cómo Dios entiende lo que es bueno. ¿Saben lo que es bueno para Dios? Que sea hecho por la fe en Jesucristo, que sea basado en su palabra y que sea para la gloria de Él. Amén. Eso es bueno para el Señor. Y si tú le cortas la grama a tu vecino gratis, si lo haces por tu fe en Cristo, porque la palabra te manda a amar a tu prójimo y lo haces para la gloria de Dios, entonces estás haciendo una acción buena para los ojos de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1, 16, 17? De su plenitud todos hemos recibido, todos, cristianos, no cristianos, ateos, todos hemos recibido de su plenitud. Gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Todo el mundo vive bajo la ley. Y no hay una ley, o por lo menos la mayoría de las leyes de la sociedad están basadas en las Escrituras. ¿Lo sabían? Vayan a cualquier sociedad y revisen las leyes. No todas, por supuesto, porque ahora están muy modernos, ¿verdad? Están creando leyes modernas, ¿no? Según ellos. Pero de todas maneras, la base, el centro de muchas de esas leyes, de no matar, de no asaltar, de no robar, están fundadas en el Evangelio. Por eso es que esa es gracia de Dios. ¿Se imagina que si Dios quita su gracia y su bondad sobre los malos, sobre los injustos, cómo sería este mundo? Si ahora que todavía la gracia de Dios está, esa gracia común está sobre el mundo, ¿se imaginan todo lo que ocurre? Ahora último en Michigan, no sé si usted vio la noticia. ¿Se imaginan que Dios saque su gracia común y su bondad sobre una humanidad injusta, pecadora y mala? Por eso la palabra no se equivoca. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad, hablando de la gracia especial, de la gracia salvadora, nos han llegado por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Mis hermanos, hagámonos la pregunta en esta mañana. ¿Cómo puede un Dios de amor seguir dando beneficios, no solo a aquellos que al final serán salvos, sino también a millones que nunca lo serán, cuyos pecados nunca serán perdonados? ¿Por qué? La respuesta sería, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Él no es lento, en el sentido de que Él no viene porque está lento o porque ya se olvidó. En su gracia, en su amor, Él sigue esperando. Él sigue esperando. Por eso quería hacer esa mención clara de lo que no significa decir Dios es amor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora vamos a pasar a lo que a usted más le gusta. Lo que significa que Dios es amor. ¿Qué significa, pastor? No me dé mucha vuelta. Dígame, ¿qué significa lo que la palabra Dios es amor? Bueno, vamos a hablar de eso ahora, mis hermanos. Porque primero significa que el amor es su esencia plena, es su esencia absoluta. Eso significa Dios es amor. Tiene una esencia plena y absoluta. Primera de Juan capítulo 4, el que sigue, mi hermano. Ese mismo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué dice? Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Otra vez repite este pasaje. Entonces, Dios no puede cambiar.
Dios no, inmutablemente, Dios es amor en esencia. Así como, a ver, un ejemplo, no sé si este ejemplo va a ilustrar lo que trato de decir, pero a ver si ustedes captan. La esencia del sol, que sale siempre aquí en la Florida, la esencia del sol es la luz. La esencia del sol es la luz. Y sin la luz no fuera sol. No podríamos llamarle sol a ese astro si no tuviera luz, porque su esencia es la luz. Entonces, de la misma manera, la esencia de Dios es amor. Y si Dios no fuera amor, no fuera Dios. Por eso es necesario entender que Dios es absolutamente, completamente, totalmente un Dios de amor. Todos los atributos de Dios son su esencia plena. Si decimos que Dios es justo en esencia plena. Si decimos que Dios es santo completamente. Si decimos que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de misericordia completamente. ¿Qué dice Efesios? Cuando Pablo habla de esta situación, porque sabemos que no podemos alcanzar una comprensión total acerca de Dios. ¿Qué dice Pablo en Efesios 3, 17 y 19? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo ora y desea que el pueblo de Dios entienda que Dios es amor en toda su plenitud. Por lo tanto, así, sin comprender la totalidad del amor aún sin comprender la totalidad del amor de Dios, hay lugar en ese amor para el mayor de los pecadores. Hay lugar en el amor de Dios para el mayor de los pecadores. ¿Y Pablo qué dice? Ese soy yo, el mayor de los pecadores, dice Pablo. En segundo lugar, mis hermanos, ¿qué significa decir Dios es amor? Significa que el amor de Dios es por amor a sí mismo. Es por amor a sí mismo. Un solo Dios, un mismo amor en tres personas, ¿verdad? Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo amor, alcanzando al pecador arrepentido por amor a sí mismo. Me han preguntado ya algunas veces, ¿qué quiero decir al enseñar que Dios derrama esa gracia salvadora y esa gracia común a los pecadores por amor a sí mismo? Porque la palabra común es Dios me ama y por eso me ha salvado. La palabra común es Dios nos ama, Dios te ama. No está mal decir eso, pero nos olvidamos que la Biblia también nos dice que Él nos ama por amor a sí mismo. Y miren, mis hermanos, ¿qué dice Isaías 48 del versículo del 9 al 11? Por amor a mi nombre, le dice al pueblo, por amor a mi nombre contengo mi ira. Por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profanen? No cederé mi gloria a ningún otro, dice el Señor. Él lo hace por amor a sí mismo y nadie puede sobrepasar los designios de Dios, la esencia de Dios, la totalidad de Dios. ¿Qué dice Salmo 106, versículo del 6 al 8? Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Y a ustedes les gusta el Salmo 23? ¿Le han prestado atención al Salmo 23? Pongamos el versículo 3.
Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. ¿Por amor de mí? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. El Señor nos está diciendo esta mañana que nos ama por amor a sí mismo. Y eso es muy importante entender para poder defender esa frase cuando decimos Dios es amor. Y pensemos cuidadosamente esto, mis hermanos. Porque ¿qué existió antes de la creación? ¿Qué existió antes de la creación? Nada. No existía nada. No existía el universo, no existía la tierra, no existían los seres humanos, no existían los ángeles tampoco, ni los animales. ¿Sabe quién existía solamente? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Denle un aplauso grande al Señor. Si Dios es amor, entonces el Dios Trino es amor, porque es un solo Dios en tres personas. Si Dios es amor, entonces el Dios Trino es amor desde la eternidad. El Hijo ya existía desde la eternidad. El Espíritu ya existía desde la eternidad. Y el Padre ya existía desde la eternidad. No existía nada, solamente existía la preciosa Trinidad. El Padre ama al Hijo. ¿Sabían eso? El Padre ama al Hijo y también al Espíritu. El Hijo ama al Padre y también al Espíritu. Y el Espíritu ama al Padre y también al Hijo. Un solo amor, absoluto, completo en esencia. Y ese amor a sí mismo también tuvo otro propósito: enviar a su Hijo unigénito a entregar su vida en la cruz del Calvario, no por los buenos, sino por ti que me estás mirando y por mí que yo te estoy mirando. Mis hermanos, ¿y saben qué? Envió a su Hijo no por los buenos, sino por los malos, por los injustos, que éramos nosotros. El amor por sí mismo hizo capaz de enviar a su Hijo unigénito a la cruz para derramar su amor al pecador arrepentido como nosotros. Si Él no se amaría a sí mismo, no hubiera sido capaz de despojarse de su Hijo unigénito. No hubiera sido capaz. Era su Hijo unigénito, el más adorado. The begotten son, dicen en inglés, como decir, el más adorado, el hijo preferido, o el único que yo tengo que tiene gran valor. Si la verdad no fuera que Él se amara a sí mismo, no hubiera sido capaz de hacer eso. Mis hermanos, el amor por sí mismo lo hizo capaz de entregar a Cristo en la cruz para aquellos que nos hemos arrepentido y ahora estamos en Él. Yo quiero que usted interprete esto, porque el amor de Dios está revelado en Jesucristo, en lo que Él hizo en su Hijo y lo que el Hijo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Samuel Rutherford? Samuel Rutherford es un pastor, un teólogo del 1666 murió él. Y dice lo siguiente: Cristo encarnado no es sino el amor de Dios cubierto de carne. Cristo encarnado no es sino el amor de Dios cubierto de carne. El amor de Dios en forma humana. Cristo es el amor de Dios. Cristo es el amor de Dios. Y Juan capítulo 4 versículos 10 y 19 nos confirman. En esto consiste el amor de Dios. En que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo no sé si usted se alegra que el Señor nos haya amado como Él ha podido amarnos y traernos a su reino y darnos salvación y vida eterna. Yo estoy tratando de ponerle un chin de romanticismo, pero ustedes no se mueven todavía.
No se conmueven de esta verdad. Esta verdad debe hacernos conmover. Esta verdad debe realmente voltearnos de cabeza. Darle las gracias. Es más, dejar todo, dejar el café, dejar todo, irnos a casa a llorar todo el día de alegría por el amor que Dios nos ha dado. Mis hermanos, ¿saben lo que significa Dios es amor? Significa que si Dios es amor, muestra su amor según su soberana voluntad y propósito. Hemos dicho que la gracia común, he hablado de la gracia común, que demuestre el amor general de Dios por toda su criatura, por toda la creación. Un amor general, una gracia general. Lucas 6:35, ¿qué dice? Para enfatizar la gracia común de Dios. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa. Serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. También tiene bondad con los ingratos y malvados, hasta donde Él quiera, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Mis hermanos, ya hemos leído Mateo 5:45 también acerca de la gracia común. Así que esa gracia común que Dios ha otorgado su amor y su bondad a toda la humanidad, independientemente de la elección de los salvos. Prestemos especial atención a las palabras de Jesús. Juan 17, del 4 al 17, el que sigue, mi hermano. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús, al Padre está hablando. Jesús está orando en ese momento. Y esas son palabras de Jesús en el Getsemaní, a pocas horas de ir a la cruz del Calvario. Él está orando al Padre y dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera. ¿Se acuerdan que dijimos que Cristo ya existía desde la eternidad? Versículo 6. A los que me diste del mundo, ¿cuántos somos de Cristo? Amén. Amén. Jesús está orando por nosotros. De una vez voy a aterrizar la aplicación, ¿ok? Jesús está orando por nosotros. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Conocemos a Dios. Eran tuyos. Eran tuyos, dice. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ayúdenme ahí con el teléfono, por favor. Chequeen sus carteras. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Palabras de Jesús. La elección de Dios. La predestinación de Dios. Y Jesús está hablando de aquellos que eran del Padre y que el Padre los ha traído a Cristo. Mis hermanos, Jesús les recuerda a los que creen en Él que aunque merecían el infierno, fueron predestinados, escogidos. Jesús le dice al Padre, eran tuyos. Está usando un verbo eran, verbo en pasado, o sea, desde la eternidad. Creados para recibir la gracia especial por los miembros de la Trinidad. Jesucristo se entregó por amor al Padre para ganar a su esposa, la iglesia. Como dice Pedro, ¿qué dice Pedro? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que enuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué más dice Pedro? Nación santa, elegidos para salvación en Jesucristo, para que sean devueltos al Padre. En el día final, Cristo dirá. ¿Qué dirá Cristo en el día final acerca de ti? Acerca de mí, acerca de Él. Jesucristo dirá, he aquí, Padre, a todos los que me diste, ninguno se perdió,
sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera tu voluntad, como está revelada en las Escrituras. Así diría Jesús en el momento final, o así dirá Jesús en el momento final. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen ese amor por esencia desde la eternidad, y lo demostraron al crearlo todo, predestinar, salvar a sus elegidos para ser conductos de ese mismo amor unos a otros. No hemos sido salvados para quedarnos solo con la salvación. El amor de Dios en nosotros es para que sea un canal que siga fluyendo hacia todos los que nos rodean. Hacia todos los que nos rodean. Mis hermanos, ¿qué dice Juan capítulo 6, versículo 37? Todos los que el Padre me dan vendrán a mí, dice Jesús, y al que viene a mí no lo rechazo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Capítulo de Efesios, capítulo 1, ¿qué dice? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Traje otro extracto de Samuel Rutherford. ¿Qué dice Samuel Rutherford? No sé a qué persona de la Trinidad amo más. No sé si amo más al Padre, no sé si amo más al Hijo, no sé si amo más al Espíritu Santo. Solo sé que los amo a cada uno de ellos y los necesito a todos. ¿Qué sería de nosotros sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas todos los días? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de este mundo sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo obrando la gracia común sobre esta tierra? Por eso es bueno que entendamos el día de hoy qué significa que Dios es amor. Entonces, si los pasajes que hemos visto nos han revelado lo que no es, y nos han revelado lo que es el amor de Dios, cómo debemos vivir el amor de Dios. Ahora sí los voy a dejar quietos, ya con lo último que voy a decir. ¿Cómo vamos a vivir el amor de Dios? ¿Cómo lo vivimos? Parejas, matrimonios, papá, hijos, nietos, hermanos en Cristo. ¿Cómo vamos a vivir el amor de Dios? ¿Sabe qué? Primero, mis hermanos, debemos atesorar el amor de Dios. Ese amor derramado en nuestros corazones debe ser atesorado, como al final atesoramos un cafecito y comernos algo para disfrutar. Atesorar el amor de Dios. Romanos 5:5. ¿Qué dice el que sigue, mi hermano? Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta verdad, con esta verdad, debemos valorar y atesorar cada día el crecimiento del amor de Dios en nuestras vidas. Es como si el 14 de febrero una pareja se haya prometido valorar el amor que los une. Tantas promesas que uno se hace cuando uno está enamorado, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, algunos dicen que el que está enamorado es porque ha perdido los 5 sentidos. No está en sus cabales. Yo creo que sí, porque yo esperaba a Trini 2 horas bajo cero allá en New Jersey, muriéndome de frío, y no había cuándo salga ella. 2 horas en ese invierno, las orejas frisadas. Si ahora me dice, vamos para New Jersey y espérame, digo, bueno, mejor nos quedamos aquí en la Florida. ¿A qué estar loco para estar 2 horas parado ahí con tanto frío? Ya ese no es romanticismo, ya. Ese es sadismo. Mis hermanos, supongamos que una pareja se haya prometido valorar el amor que los une. Luego por ese amor se casaran
y vivieran valorando el amor día a día, sería inútil atesorar ese amor cuando uno de ellos esté muerto, porque ya murió. Puede ser que ese amor permanezca, claro que sí, no se olvidará, pero no será lo mismo si no pueden verse uno al otro en vida. Por eso, valore el amor de Dios amando a su cónyuge ahora, right now, adore. Ame, quiero ser claro, valore, denle un aplauso grande al Señor, valore el amor de Dios amando a su cónyuge ahora. Pero ahora del diccionario estándar, no del diccionario centroamericano o caribeño, ahorita es después, ahora es ahora, no me confunda las cosas. Ahora, right now. Valore ese amor de Dios en su matrimonio ahora. Valore el amor de Dios amando a sus padres ahora. En este momento, cuando termine el culto, si se acordó de su papá, de su mamá, llámele por teléfono si no está cerca y dígale: te amo con el amor de Dios. Ahora. A sus hijos, a sus padres, a su iglesia. Amémonos como iglesia ahora. Mis hermanos, valore el amor de Dios en su vida. Valoremos el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso que los versículos 11 y 16, ¿qué nos dicen? Del 11 al 16 nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos. ¿Cómo nos ha amado Dios? A ver, ¿cómo nos ha amado Dios? Con un amor sacrificado. Ha enviado a su Hijo unigénito. Se ha despojado de todo. Esa es la manera de demostrarnos el amor de Dios. Nos ha amado así. Entonces así también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Cómo una persona extraña al Evangelio puede saber que nosotros amamos a Dios? Aquí está en este pasaje. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Si estás atrapado en el amor de Cristo, si estás atrapado en ese amor, ya no te perteneces a ti mismo. Ya no te perteneces a ti mismo, mi hermano, mi hermana, sino más bien que le perteneces a aquel que se entregó por ti. A Él le perteneces, aquel que se entregó por ti. Tu vida va a tener más gozo, tu vida va a tener más propósito y más gozo cuando realmente ames con el amor de Dios. Pero no con tu amor, no con el amor del mundo, sino con el amor de Dios. ¿Cómo debemos vivir el amor de Dios? Siendo adoradores en espíritu y en verdad. Pensamos que ser adorador en espíritu y en verdad solamente es cantar 3, 4 coritos en la iglesia. Ese es ser buenos adoradores. Bueno, eso es parte de la adoración. Pero la adoración de Dios es completamente diferente. Es una adoración porque el amor de Cristo es tan grande por nosotros, que murió por nosotros. Y si su amor está en nosotros, como iglesia, deberíamos estar dispuestos a morir unos por otros. Si Cristo murió por nosotros, ¿en serio, mi hermano, usted está dispuesto a morir por mí? Ay, se quedaron callados. Yo sí voy a morir por ustedes. Ay, es que yo lo escribí aquí, por eso lo estoy repitiendo. Es el amor de Cristo. Si Cristo murió por nosotros, ¿realmente estamos dispuestos a morir unos por otros? Mis hermanos, si Jesús
nos habla, ¿verdad? Porque estamos hablando de que seamos adoradores. Si Jesús dice la verdad, que ese amor se manifiesta plenamente en nosotros, bueno, estallemos en adoración en esta mañana. Aleluya. Con gozo, con todos nuestros afectos. Deberíamos estallar de emoción en esta mañana. Somos latinos, ¿dónde están las emociones? Aquí nadie le prohíbe emocionarse. No, absolutamente. Pero una emoción que realmente nos motive de saber cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Cuán grande es el amor de Dios por nosotros, mis hermanos. Estallemos en adoración, en gozo, con todos nuestros afectos, aunque el pecado nos incapacite imparcialmente. Cada domingo adoremos a Dios con todo nuestro ser. Cada domingo inclinémonos ante Él por medio de Jesucristo. Cada domingo para darle todo el honor y toda la gloria. La adoración a Dios debe ser momentos inolvidables de nuestra vida cristiana. Momentos inolvidables para nuestra iglesia. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, en alma, mente, espíritu y conciencia. Finalmente, mis hermanos, ¿cómo debemos vivir el amor de Dios? Amándonos unos a otros, abnegadamente, con el amor de Cristo, como acabo de decir hace unos minutos. Leamos los versículos 9 y 10. Ese, mi hermano. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Usted dirá, pero el pastor a cada rato repite eso. Bueno, en la repetición está el aprendizaje. Por eso que de castigo me mandaban, escribe 80 palabras, me porté mal, hasta que aprendí que de verdad me había portado mal. El amor de Cristo es tan grande por nosotros, como dije hace unos momentos, que murió por nosotros. Ah, mi hermano, somos del ejército de Cristo. Somos del ejército de Cristo. ¿Cuántos veteranos hay aquí? Levanten la mano. Bueno, tenemos que seguir a estos veteranos, ¿oyeron? Ellos saben cómo se ejerce realmente esa obligación, ese deber como buenos militares. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque somos del ejército de Cristo. Y estamos en una batalla, todos juntos, todos estamos en una batalla, todos, y juntos. Estamos obligados a arriesgar nuestra vida para salvar la vida del hermano, como en el ejército del mundo, que salvan la vida, no dejan a ninguno atrás. Ese le da solidez a ese cuerpo llamado ejército, o Marines, o Navy. Es un cuerpo y ninguno puede abandonar a otro. ¿Sabe por qué? Le cae el juicio militar. Le cae el juicio militar. Y como aquí no nos cae ningún juicio militar, entonces nos relajamos. ¿Qué le pasó al hermano? No, que cayó, tuvo un pecado. Que vaya al infierno. Acá no pasa eso. Yo le estoy contando lo que escuché en otro lado. Ese es el tipo de amor que nos manda el Señor. Que velemos uno por otro. Que nos amemos como Cristo nos amó. Que el amor de Dios no sea algo superficial y romántico. Que sea algo verdadero. Que nos lleve a atesorar el amor de Dios. Que nos lleve a adorarle en espíritu y en verdad. Que nos lleve a amarnos nosotros de manera abnegada. Unos a otros, edificándonos unos a otros. Que el amor que fluye en esta iglesia sea el amor de Cristo, para amarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros y tendernos la mano unos a otros. Amén. Amén. Y si alguien en la iglesia no participa de lo que estamos mencionando, si alguien no participa en lo que estamos mencionando, si alguien se congrega en alguna iglesia
donde no ama a los demás, donde no edifica a los demás, donde no anima a los demás, donde no ayuda a los demás, donde no cuida de los demás, donde no le tiende una mano a los demás, escuche lo que dice Jesucristo lo que dice Jesús en Juan 4, los versículos 20 y 21. ¿Qué dice el apóstol? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, is a liar. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto con sus ojos, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandato. Es un mandato del Señor. Debería ser natural que fluya ese tipo de amor entre los hermanos, porque tienen el amor de Cristo derramado en sus vidas. Sería natural que fluya ese amor. Entonces, ¿cuándo no fluye ese amor? Entonces quedamos en esa preocupación. Entonces no tiene el amor de Cristo. Porque si tiene el amor de Cristo derramado en su vida, debe fluir el amor de Dios hacia los demás. Mi hermano, porque si Dios derrama su amor sobre su pueblo, es para que el pueblo vierta ese amor sobre otras personas, ayudándolos a crecer en santidad. A los incrédulos también hay que ayudarlos, exhortándolos a que vengan a la fe de Cristo. Y si estás incapacitado de amar como Cristo ama, a causa del pecado o de discordia que hay en tu corazón, ven a Cristo y recibe el amor de Dios, el amor de verdad que ha nacido de Dios. Ven al Padre en el nombre de Cristo. Mi hermano, yo ruego, realmente ruego que en esta iglesia siga siendo una iglesia que realmente demuestre lo que dice ser. Si somos el cuerpo de Cristo, si hemos recibido el amor de Cristo, yo ruego que sigamos amándonos unos a otros. Que nos movamos no solo a la adoración del Señor, sino que en ese Señor poder amar a todos los hermanos alrededor. Amarnos unos a otros, mis hermanos. Qué difícil es cuando el egoísmo, cuando el resentimiento, cuando el orgullo, cuando el yo siempre se interponen. Yo soy el mejor. Eso daña a la iglesia. Aquí todos somos iguales. Todos hemos recibido el amor de Cristo. Por lo tanto, todos debemos amarnos con el amor de Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos a orar, mi hermano. Vamos a ponernos de pie para orar. Y me preparas la alabanza, mi hermano, que está ahí, mi buen Jesús, bendito Jesús, creo que se llama la alabanza. Mis hermanos, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y que este lugar no se convierta en un lugar simplemente de comodidad. Hoy he tratado de que estén cómodos, porque les hemos cambiado las sillas azules por las rojas. Porque las azules son muy bajitas, para que usted esté cómodo. Pero no nos quedemos en esa comodidad total, sino más bien vengamos cada domingo a reflexionar en la palabra de Dios y que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Solo así podemos caminar diciendo, yo soy un cristiano. Para que los demás vean esa sal, esa luz en nosotros y vean a Cristo en cada uno de nosotros. Empezando desde mi persona. Oren por mí y yo oraré por ustedes constantemente. Oremos todos juntos en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias por mostrarnos lo que significa tu amor en esta mañana. Unámonos todos en oración, mis hermanos. Todos. Gracias. Te alabamos. Dele gracias al Señor ahí con sus palabras. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo que te alaba, que te adora. Aquí está tu pueblo, Señor, que reconoce
que necesita ser cambiado, necesita seguir siendo transformado. Oh Padre, te amamos, Señor.